Hola, estamos para compartir Sil Romero. Y Pato Brusa. Hoy estamos con estas médicas galácticas. Nos encanta. Así en la tierra como en el cielo. Tal cual, así en la tierra como en el cielo, la medicina germánica. Gracias Andrea, gracias Suyay, chicas. Hermosas. Nos abren así el corazón, realmente conectar esto, ¿no? La mente, el cuerpo, lo macro y lo micro. Llegamos a la tercera ley. ¿Terminaremos hoy? Sí, vamos a hablar algo de la cuarta un poquito y ahora vamos cuarta y quinta completo. Vamos. Bueno, arranco. Bueno, hermosas, están hermosas, las dos galácticas, y están súper espléndidas, lindas, divinas. Bueno, de la cuarta ley de Hammer un poquito yo lo había hablado en lo anterior, pero para recordarlo, el sistema se llama ontogénico de los microbios, que en realidad es este quiebre de paradigma que nos regala el doctor Hammer de poder ver desde una manera diferente, como todo en la vida lo teníamos que ver distinto, el rol de los gérmenes, de los microbios en nuestra biología. Nosotros veníamos desde el paradigma de Pasteur, donde decíamos que los gérmenes eran los culpables de las más enfermedades, ¿sí? ¿Por qué decimos eso? Porque nosotros veíamos un síntoma, perdón, ¿se está escuchando? Sí, perfecto. Entonces, nosotros veíamos teníamos un síntoma o veíamos una enfermedad, y si sacábamos una foto, supongamos, no sé, una angina, y le sacas una foto de la angina y ves el estreptococo. Entonces nosotros decíamos, por asociación, que el estreptococo era el culpable de la angina. O sea, sacábamos la foto de la otitis y veíamos también un estreptococo y decíamos es el culpable de la otitis. Esto es como, el doctor Hammer lo explicaba como si un extraterrestre que no supiese de las funciones en la Tierra tendría que explicar una foto de un incendio. Y si vos le mostrás una foto de un incendio y no sabe las funciones del bombero ni cómo el incendio sucedió, va a ver un tipo de manguera al lado de una casa incendiada. Y lógicamente va a decir, el bombero generó el incendio. ¿Sí? Bueno, lo mismo hicimos nosotros con los gérmenes. Nosotros pensábamos que los gérmenes eran erráticos, o más bien decíamos lo siguiente, que esto tiene que ver con la dualidad, que cuando no teníamos síntomas, los gérmenes eran flora habitual, y que cuando teníamos un síntoma, ese mismo germen, que era beneficioso, que era una flora, se transformaba en maligno y generaba el síntoma. Entonces, digamos, ¿cuál es la ruptura? Es que los gérmenes son nuestros microcirujanos naturales. Nosotros, nuestro cuerpo, como ya nombramos muchísimas veces, es una biología perfecta y viene con un manual de instrucciones y viene también con las herramientas. El germen sería el microcirujano natural, la herramienta que utiliza el cerebro para transformar un tejido. Si nosotros algo nos quedó atragantado acá, y eso no lo podíamos ensalivar, y por eso aumentamos las glándulas de la faringe para aumentar toda la secreción faríngea y poder tragar esa situación, no importa si eso es una comida, una pata de pollo gigante que te quedó acá, o una discusión, para el cerebro es lo mismo. Entonces, ¿qué va a hacer? Como ya vimos en las leyes anteriores, va a activar el programa de emergencia. Entonces va a aumentar las glándulas de la faringe, va a aumentar las amígdalas para que nosotros tengamos mayor lubricación y podamos pasar ese bocado. Una vez que eso pasó, la biología es tan perfecta que no se queda con nada que no necesita. Entonces, ¿qué va a hacer? El cerebro va a activar a los gérmenes que viven ahí a que empiecen a trabajar y a remodelar el tejido. Todo ese tejido extra tiene que pasar a su tamaño habitual. O sea, ustedes recuerden que todos nuestros tejidos tenían un modus operandi cotidiano y uno de emergencias. Entonces nosotros sentimos los síntomas cuando estamos en el programa de emergencias. ¿Por qué?
porque en el momento que el germen tenga que transformar ese tejido al programa habitual, ahí va a venir la inflamación. Entonces nosotros íbamos a ver la angina pulmonar, porque estamos viendo nuestros propios gérmenes activados por el cerebro para que remodelen el tejido y lo vuelvan a su estado natural. Eso sucede con todos los tejidos y con todos los gérmenes que nos habitan. Que nosotros tenemos más de 20 millones de gérmenes por célula, por eso hay teorías biológicas de que somos más gérmenes que células, y por eso realmente no hay gérmenes buenos y gérmenes malos, porque si una colonia de gérmenes nos quisiese muertos, nos morimos ayer. O sea, es posible que nosotros estemos estériles. O sea, ¿por qué? Porque si no, no hubiese vida. Eso, indirectamente, sin hablar de las leyes biológicas de Hammer, lo viene avalando la bioquímica con el uso de probióticos. El uso de probióticos, ya sean gotas, cápsulas, kefir, kombucha, lo que fuere, que son colonias de bacterias y de hongos que se vienen tomando ya hace 20 años por su uso beneficioso. ¿Y qué dicen el uso beneficioso? Reconstituye el tejido, aporta minerales, vitaminas y demás. Avala la teoría de que los gérmenes son nuestros microcirujanos naturales, porque si no, ¿para qué los tomaríamos? ¿Y cómo podemos diferenciar en un kefir que vos haces en tu casa cuál es la colonia beneficiosa y la que no? Entonces es como volver esto a salir de la dualidad, que en la biología no hay nada ni bueno ni malo, sino que en la biología se activa lo que se necesita según la circunstancia. Otro descubrimiento que tiene esta ley es que los gérmenes, igual que los tejidos, vienen en una historia evolutiva, es decir, hay gérmenes más antiguos y gérmenes más nuevos. Dentro de los gérmenes más antiguos serían las micobacterias y los hongos, como sería por ejemplo la tuberculosis, como fuese el hongo que vos ves en una uña de un pie. Bueno, ese tipo de gérmenes generalmente hacen programas de emergencia, o sea, cuando actúan son mucho más sintomáticos. Por eso una tuberculosis o era, porque ya tenemos muy poquitas porque se ha erradicado, pero era una gran neumonía, con mucha sudoración, con mucha fiebre, porque eran gérmenes de mayor tamaño y que por lo tanto hacían más impacto en la remodelación del tejido. Los gérmenes, a medida que fueron pasando las etapas evolutivas que expliqué en una de las leyes, en la tercera ley, se fueron haciendo más chiquititos y más rápidos. Y los últimos serían, y como dice el doctor Hammer, y bueno, y un investigador con el que tuve hace poquito la oportunidad de dialogar con él, que es el doctor Stephen Lanka, que en realidad los virus son una suposición, porque nosotros nunca vimos un virus. O sea, lo que nosotros llamamos como virus es una posibilidad hecha hoy en computadora. Hace años atrás se hacía en papel. O sea, vos ves un Escherichia coli, por ejemplo, en el microscopio, ves una infección urinaria, que es una reparación de un conflicto de marcación del territorio, y vas a ver la Escherichia coli trabajando ahí. Ese Escherichia coli se activó porque el cerebro la mandó a trabajar. Esa es otra cosa importante. O sea, siempre el comando está en el cerebro. Si el cerebro no activa el germen no se va a activar. Por eso nosotros podemos estar 5 personas juntas y nos vamos a transmitir los gérmenes, sí, todos, obviamente porque nos prestamos herramientas, pero solamente va a ser síntoma de enfermedad el que su cerebro mande a activar porque tiene que reparar ese conflicto. Claro. ¿Entiendes? Por eso no todas las personas se enferman cuando están juntas por un germen. Va a ser síntoma aquel que haya tenido ese conflicto, y el resto lo va a mirar al lado, y es porque vos tomaste la taza que el otro no tomó, que se hacen todos esos vericuetos, no, va a la velocidad de la luz, y nos lo prestamos todo el tiempo, solamente que va a ser desaparece el contagio. Es que el contagio sí existe, porque vos te compartís gérmenes. Lo que no es real es que vos no vas a activar ese germen si no tenías un conflicto de. Claro. O sea, nosotros podemos estar las 3 juntas en una taza, y yo estoy con una angina, y yo se les voy a pasar el streptococo activado a ustedes.
¿Quién lo va a usar? La que haya hecho el conflicto de amígdala, la otra no. Claro. Porque si no, todos deberíamos hacer los síntomas. Claro. Y eso es algo que uno en su casa no ve. O sea, tiene varicela y 2 hacen varicela y 3 no. Y nosotros decimos la pavada de, bueno, es porque tenían buena inmunidad. No, porque no hicieron el conflicto de separación de contacto. Los 2 chiquitos que sufrieron que la mamá se fue, Claro. son los que están tratando, por ejemplo, con el virus de la varicela o qué sé yo. Bueno, entonces, los gérmenes más nuevos, los más viejos son micobacterias, hongos, bacterias y después vienen los virus. Y los virus, bueno, Stephen Lanka, que es un biólogo, investigador alemán contemporáneo, Sí. del más científico que he conocido en esta vida, bueno, él hace un estudio en el cual, porque él era virólogo, o sea, es un virólogo disidente, porque se plantea de que los virus no se vieron nunca. Y es maravilloso, y ver todos los estudios que él hizo, y él se lo plantea a la comunidad científica. Entonces, bueno, ahí él demuestra cómo no se han visto nunca, porque el método para ver un virus es un microscopio electrónico. Y 60 años antes de que se descubra un microscopio electrónico, se dice que los virus existen. 60 años más tarde se logra descubrir el aparato con el cual el virus se iba a ver. ¿Y qué se vio? Nada. Entonces, muy fuerte que como humanidad nosotros le echamos la culpa a las enfermedades sin jamás haber visto ese germen que endemoniamos. Esto, bueno, es fuerte, pero nada, es parte de las deconstrucciones. Yo, esto ya para mí no es como creer o no creer, que cada uno crea lo que quiera. Yo me hice pasar evidencia que veo todos los días. La verdad es que nunca vi este germen, y bueno, entonces, ¿cuál es la teoría? Que los gérmenes, que las células más nuevas ya se repararían solas. O, quién sabe, esto no sé, digo una hipótesis como hablaba la otra vez, que haya gérmenes que sean etéricos y que, bueno, que estemos trabajando con otra cosa que no tenemos conocimiento desde la biología, de lo cual no sé, pero bueno. Claro. Pero eso está bueno porque siempre hay una puerta que queda abierta, ¿no? Antes estaba todo muy establecido, ahora nos vamos permitiendo pensar las cosas de otra manera y dejar la puertita para algo más. Sí, sí, tal cual. En ese algo más aparece Suyai. Que dice que Lo sí. que puedo, con respecto a los, es que también como médica oncóloga mirando biopsias, Sí. uno ve en muchísimos tumores la presencia de gérmenes, o ve infiltrados inflamatorios en los cuales tuvo que haber presencia de algún tipo de germen, y qué tiene que ver una cosa con la otra. Si en la teoría que nosotros usábamos de las enfermedades, una enfermedad infecciosa, o era tumoral, o era autoinmune, y en realidad es porque cuando un tejido está inflamado, hay un germen que está haciendo esa remodelación. Entonces eso a mí, bueno, fue una de las leyes como médica alópata en su momento, que más me costó, porque yo con esto dije, bueno, acá Hammer se fue al carajo, o sea, y después ver esa perfección, de que el tejido, según su origen embriológico, está colonizado por ese germen, y que específicamente es ese germen el que trabaja y no otro. Bueno, es muy maravilloso porque volvemos, y ahí cierro con la quinta ley, ya le dejo a Sushi, volvemos a ver la perfección de nuestro sistema. Perfección. Y el comprender que nuestro sistema es perfecto, ¿de qué nos libera? Del miedo. Porque no es lo mismo, vos vas a tener la molestia de una infección urinaria igual, pienses que la Escherichia coli es mala o que es buena. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que si vos interpretás que la Escherichia coli está resolviendo en tu tejido un conflicto de marcación de territorio, primero vas a tener la libertad de poder trabajar sobre eso, porque para algo estás viviendo esa realidad. Y además vas a bajar los niveles de miedo, porque no vas a interpretar que hay un germen malo en tu cuerpo que te viene a endemonizar y a quitar la vida, sino que estás interpretando que tu propia biología está resolviendo. Entonces eso crea
indudablemente otro escenario, y por lo tanto otro desenlace. Entonces, bueno, claro que es una información sumamente liberadora de miedo. Y bueno, y esa es la cuarta ley, la de la perfección, ¿no?, del sistema de los gérmenes. Y la quinta ley, que lo que hace es hacer resumen a las 4 leyes anteriores, que es comprender que todo, se llama la quinta esencia, que todo en la biología tiene un sentido perfecto, diseñado en esta programación. Nada está hecho al azar, y que cada modificación que nuestro cuerpo haga, la va a hacer con un sentido concreto para el cual fue creado. Entonces eso claramente que nos saca del miedo, y por lo tanto nos hace comprender que siempre hay un para qué, y nos da mucha tranquilidad. No importa cuál sea, obviamente que nosotros en nuestra mente 3D es como el éxito, el fracaso es sanar o morir, ¿no? Y más, yo que trabajo en oncología puedo decir que, bueno, no, el éxito sería una cosa y el fracaso, que no es así. Que nosotros estamos mirando por un agujerito súper sesgado cuando vemos una enfermedad, porque no vemos toda la historia del alma, y lo que el alma tiene que venir a vivir acá, y para qué, y de lo que se está liberando. Y tal vez le llamamos fracaso a algo que para el alma es un éxito. O sea, bueno, ¿no? Pero el poder no importa, o sea, en el estado de conciencia que uno esté, pero cuando estás transitando una molestia, poder comprender que tiene un sentido, Sí. baja el nivel de estrés, baja los niveles de cortisol, desactiva un conflicto que se llama colectores de riñón, que es sentirte solo, abandonado, como un pez fuera del agua, que es lo que te pasa cuando te sentís enfermo, te sentís como que todo el mundo está bárbaro y vos sos el dolobu que le estás pasando como el tuje, y te saca de ese conflicto, y entonces el riñón, al retener menos agua, va a hacer que recuperes más rápido. Entonces esta quinta ley nos enseña la perfección de la biología. Que después haya un montón de bemoles porque la biología se puede expresar en su perfección, o nosotros le tiremos cosas que hagan que nuestra máquina funcione menos, bueno, pero la biología está hecha perfecta, digamos. Bueno, y ahora ya le paso palabra a Su. No sé si se entendió. Intento ahí que sea lo más sencillo posible. Impecable. Ahí con ese concepto y esa ley en la que se puede demostrar que la biología funciona de manera perfecta en un sistema, ¿sí?, compuesto por elementos, nuestro planeta y la recreación de la realidad en el planeta es un conjunto de elementos con un sistema que también se recrea por perfección. Sí. La realidad que vivimos, de esos programas de conflicto que se despiertan en la biología ante un imprevisto o algún acontecimiento, o puede ser algún programa que yo repito inconscientemente en donde no atino en la conducta, ¿sí? Entonces tengo una conducta errónea a repetición, eso provoca que mi biología, alguna emoción, entonces eso provoca que mi biología empiece a manifestarse. Entonces, en el caso de la recreación de la realidad es exactamente igual. Todos los que ya estamos en este camino conocemos la experiencia, que en realidad es la primera señal de darnos cuenta que la recreación de la realidad es perfecta, son las famosas señales o las sincronías, ¿no? Cuando las cosas se sincronizan. Ese es el primer paso de que la conciencia ya está yendo por fuera de los parámetros que veníamos experimentando hasta ahora, ¿sí? Entonces, si yo ya sé que estoy experimentando, no estoy atinando en la conducta en algún ámbito de mi existencia, eso también está reflejado en mi realidad. Entonces, la realidad que nosotros estamos viviendo ahora claramente nos está trayendo un mensaje a todos bastante fuerte, y como estamos en finales de periodo, es obvio que se nos está propulsando a un desafío nuevo, a buscar las respuestas en otro lado. Obviamente que una pandemia planetaria o miles de situaciones que podríamos nombrar, y asimismo también otra de las cosas y que
que podemos relacionar tiene que ver con los volcanes, con los terremotos, con todos los conflictos de esa índole. El planeta es exactamente como una biología, son elementos que en combinación y con un sistema funcionan de manera perfecta. Nosotros somos los organismos que estamos en ese planeta. Entonces hay una simbiosis y uso de sus elementos. Entonces, si nosotros no reconocimos dónde estamos implantados y estamos usando sus elementos de forma inarmónica, la misma Tierra se va a expresar, ¿no? Para así como se expresa la biología. Y cuando se expresa la biología, nosotros pensamos que es una patología y que hay que acallarlo, ¿no? Sí. Entonces, y no buscar el origen. Entonces, nosotros en nuestro caso estamos en la misma condición. A nivel planetario, están pasando cosas y pueden llegar a pasar más cosas, movimientos y todas esas cuestiones, pero estamos ya listos para empezar a entender que eso está relacionado con nuestra conducta, con nuestro atinamiento de la conducta en nuestra simbiosis con la Tierra. Entonces ya estamos listos para comprender. La biología también está compuesta, todos estos elementos que tiene la biología están compuestas por los 5 elementos que conocemos. Aire, agua, tierra y fuego. También tienen las programaciones tienen esas combinaciones. Entonces, si nosotros como planeta, en el elemento fuego, que puede tener que ver con la ira, que puede tener que ver con nuestro sistema solar central del plexo, tiene relación con el fuego, entonces obviamente que los volcanes están en este momento expresando un uso colectivo que se le está dando a la Tierra. Entonces depende de nosotros, de nuestro campo electromagnético, que el campo electromagnético es como si resume cómo estamos usando cada elemento, ¿sí? Entonces la Tierra tiene un campo electromagnético, nosotros tenemos un campo electromagnético. Entonces los movimientos que está pasando la Tierra, que en este momento son como filtros, porque estamos pasando por los cinturones Van Allen y bueno, un montón de cosas astronómicas que podríamos nombrar que están subiendo la frecuencia planetaria, todas cosas que se pueden medir científicamente. Entonces nuestro sistema está aumentando la energía. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que aumentar, ¿sí?, el nivel de programación que llevamos a la ejecución, porque eso hace que nuestros átomos giren de otro modo. Entonces, y todo lo que nos compone. Entonces, ese pedido que lo marca el tiempo de la evolución, tiene que ser, nosotros tenemos que dar una respuesta. Entonces, en esa respuesta nuestra biología se empieza a manifestar y sincrónicamente se empieza a manifestar algún conflicto, como en este caso. En este caso estamos expuestos, por ejemplo, nosotros, hay personas que piensan que esto, todo lo que tiene que ver con este virus es algo planificado, ¿no?, para perjudicarnos, ¿sí? Bueno, perfecto, pero si nosotros ya tenemos conocido el sistema de recreación perfecta de la realidad, quiere decir que se nos está exponiendo algún desafío para que nosotros desarrollemos algo. Y en este caso es muy claro que hay muchísima información, muchísimos científicos, muchísima gente que se está uniendo para mostrar otro tipo de información que no es la información que muestran quienes están llevando adelante el poder en este momento en el planeta. Entonces, nuestro sistema está expuesto con un desafío a activar un atinamiento de la conducta en algún programa que en este momento planetario sí o sí lo tenemos que tener aprendido, porque son cosas que encima venimos repitiendo en ciclos hace bastante, entonces siempre se pide un poquito más, y bueno, entonces son como filtros de evolutivos. Son como filtros evolutivos, ya en cosas tan pequeñas o en cosas muy graves, ¿no? Por ejemplo, un conflicto, voy a frenar un poco y voy a ir a un conflicto más cotidiano, porque ahí ya me estoy yendo muy a lo planetario y me voy a extender. Por ejemplo, un problema de tiroides, donde la tiroides nos indica, según las leyes de la biología de Hammer, que el conflicto está en cuanto yo puedo conseguir lo que quiero, ¿sí? Ya sea un alimento o cualquier situación, no sé, una separación, por ejemplo, no estoy consiguiendo lo que quiero estar con el otro. Eso me puede generar un conflicto. O, no sé,
En mi cotidianidad llevo un ritmo muy acelerado porque tengo que hacer muchas cosas, entonces mi biología detecta que no estoy consiguiendo lo que quiero, ¿sí? No me da el tiempo. Entonces empieza a segregar hormonas, me acelera el sistema por completo, porque la mente le está diciendo a la biología que no está consiguiendo lo que quiere, entonces empieza a segregar hormonas para acelerar el sistema. Entonces esa es una de las típicas patologías que hay ahora, que son los problemas de tiroides, porque no coincide el tiempo con lo que yo estoy haciendo con lo que quiero obtener. Entonces, en ese desbalance, ¿quién está generando el conflicto? Que a veces lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer porque nos lo impone el sistema externo, no coincide con lo que nosotros queremos, ni tampoco con el tiempo en desarrollarlo, ¿sí? Con el tiempo que tenemos para desarrollarlo. De hecho, la percepción del tiempo está cambiando, estamos vibrando en otra frecuencia. Entonces, alguien que tiene un negocio donde antes trabajaba 8 horas y la frecuencia del tiempo cambió y quiere tener las mismas ganancias o desarrollar la misma actividad, cuando en realidad ya sabemos científicamente que se redujo el tiempo de los días, porque estamos en otra frecuencia. Antes los días pulsaban así y ahora pulsan así. Entonces va a haber sí o sí una disfunción en el problema de la tiroides, porque no nos va a coincidir las actividades que llevábamos antes con las que vamos a llevar de ahora en adelante. Entonces, todo eso nos está marcando, todas esas patologías biológicas y así como también el tema de la pandemia, nos está marcando claramente que es un pedido de cambio. Entonces nosotros, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el posicionamiento que podemos tomar? Ser víctimas y no tener información, ¿sí? Y dejarnos manejar por lo externo, o tomar esta directriz, ¿no? Que viene también con las leyes de Hammer, donde dice, no, la biología es perfecta, y yo me puedo plantear, digo, no, la recreación de la realidad es perfecta, quiero la información. Entonces pedimos la información desde un estadio de confianza, ¿no? Como es que nombraba Andrés, de que la confianza, el cuerpo se relaja cuando tiene la información. Pierde el Entonces miedo. yo pido la información y empiezan a suceder todo este tipo de cosas que son o las sincronías, y me llega la información de manera externa, donde esa información que me llega por sincronía está relacionada con mi pedido de perfección, de conocer la verdad, porque la información está en el aire. Pasa que son cosas que todavía no está en el éter, son los registros. De hecho, cuando nosotros nos activemos como nuevos humanos, vamos a tener los registros del éter abiertos todo el tiempo. Es una de las condiciones del no humano, todos van a tener los registros abiertos. Entonces, en esto de este planteamiento, ¿no? Que venimos siguiendo, tanto André como que la biología es perfecta, y yo como que la recreación de la realidad es perfecta, lo único que hay que hacer es posicionarse en confianza y en eje. En la biología, porque hormonalmente se posiciona en un estado donde el cuerpo repara más rápido si estoy tranquilo, si estoy en confianza, ¿sí? Reparo desde otro modo. Y en el caso de la recreación de la realidad es lo mismo. Si yo no estoy en eje, no me puedo conectar con la apertura de la llegada de la información, si yo no estoy en confianza, porque tengo la frecuencia baja. Entonces, todo lo que nos dé miedo, terror, no sé, que nos preocupe, nosotros tenemos que vaciarnos por completo, entrar en estadio de confianza, pedir la información de perfección, y si tenemos los canales abiertos nos llegará, y si no, nos llegará por recreación de la realidad, porque son dos modos el ingreso de información. Pero todo tiene que ver sigue teniendo que ver con la frecuencia y el estadio interno, todo, absolutamente todo. Entonces, esta posición que se acaba de abrir ahora, donde podemos pedir la perfección, y porque antes estuvimos viviendo, como ya sabemos, programas a través de la recreación de la prueba y error, ¿no? De la realidad. Entonces, fueron muchos eones de experimentación, ya sea los diseñados por los administradores y experimentando las variantes extras por infiltraciones externas, que ya también estuvimos hablando algo de la información. Entonces, sea cual sea la situación, siempre vamos a estar regidos bajo un plan de perfección, y hay un programa a perfeccionar cuando hay un conflicto o algo que no sé resolver, pero está toda la información adentro. ¡Qué perfección! André.
Les compartí ahí bueno, justo te había mandado hoy, Silvia, un mensajito que había estado varios días con fiebre, estuve haciendo experimento con mi propio cuerpo, que es, no hay nada que no repita, que no lo haya pasado por eso desde que tengo uso de la razón en este plano. Y estuve pudiendo observar en esto de desde relajar en la perfección y pedir la información, que bueno, yo, como hablamos siempre con Su, en lo que puedo caminar sólida, es en la medicina, que es a lo que me dedico hace 10 millones. Después el resto estoy aprendiendo y escucho toda esta información, como la información que tú estás dando, que me sienta sumamente en coherencia, pero estoy escuchando y estoy aprendiendo. No es que yo tengo información galáctica, no la tuve nunca. Escucho e intento desarrollar el discernimiento e ir probando para ver qué pasa conmigo, ¿no? Y bueno, cuando empecé, que estuve en el sur, cuando empiezo a los días con fiebre, digo, bueno, estoy entrando en una reparación. Digo, pero sin ningún síntoma que me diga qué otra cosa, porque fiebre solo no te dice nada. Fiebre solo está en reparación, pero nada, necesito una punta de, no sé, nada, digo, muéstreme cuál es el sistema que está reparando. Bueno, ese día empecé con catarro, ¿no? O sea, síntomas bronquiales. Síntomas bronquiales que no era un programa que yo recuerde tener, sí que tuve desde chica, y que eso me sienta en cuerpo, porque para mí el programa lo vivís en la infancia y lo repetís en la edad adulta. Todavía no lo había repetido desde mi infancia muy temprana. Entonces empecé con tos, empecé con catarro, y digo, bueno, acá hay peligro y amenaza en el territorio. Digo, ¿qué pasó hace 48 horas atrás? No me di cuenta. Entonces, cuando me fui a dormir, dije, bueno, yo sé que esto es perfecto, sé que entro en una reparación, a veces tener información te juega en contra, sabía que la reparación iba a ser larga porque no estaba en mi casa, iba a activar colectores de riñón, o sea, ya sabía esa parte. Bueno, pido, antes de irme a dormir, estableciendo esta perfección que hay en mi cuerpo, pido que se me muestre a los seres que me guían, qué sé yo, que cada uno pide, que se me muestre la memoria o lo que me haya activado esto. Y me desperté con un sueño que no sabía si era real, porque no es que yo habitualmente veo cosas, no, para nada, no tengo idea de todo eso, donde yo estaba, era muy, muy jovencita, y estaba muy delgadita, con el pelito largo, y muriéndome de frío, pero muriéndome literal, o sea, la sensación fue muy fea, fue sensación como de muerte y peligro inminente. Entonces digo, ahí está, me mostrar, cuando despierto en la mañana y me despierto con esa imagen, digo, esta es la memoria. Yo tuve una vida donde yo morí, y que había pasado 48 horas antes, había habido una ola de frío, la cual, nada, vino de manera de un DHS, de manera aguda, grave, inesperada, un frío muy fuerte, con una lluvia muy fuerte, yo estaba con los niños, pero no era eso importante como para que me desencadene tal reacción biológica. Pero cuando me desperté, pude ver que evidentemente había un registro de una memoria donde eso fue importante. Y que yo en esta vida estaba viviendo ese pequeño fractalito de esa realidad. Sí. ¿Para qué? Para poder ver que mi clima no es dañino, y sanar esa línea de tiempo, ¿no? Sí. Esto es, no digo que lo diga Hammer, es algo que sí, yo siento y que voy haciendo experiencia al andar, no quiero decir cosas que no son. La confirmación fue que cuando vuelvo, y todavía con síntomas físicos, porque estaba en colectores de riñón, que es esto de retener líquido, le digo a una amiga nuestra que es terapeuta y bueno, que abre registros, si me podía mirar para ver si había alguna memoria o algo que yo todavía sentía que el cuerpo no terminaba la reparación.
y que por el evento vivido en este plano, en 48 horas lo debería haber desarmado, excepto que, bueno, sí, que si estaban colectores de riñón, o que si había algunos tóxicos dando vuelta, el cuerpo le va a costar, todas cosas posibles, pero bueno, sentía que era más tiempo. Y bueno, entonces esta amiga me abre un registro y me mira, yo ya me había olvidado esto de la memoria, ya habían pasado una semana, y me dice, hay una memoria abierta en la cual vos estás jovencita con el pelito largo, te estás muriendo. Y bueno, fue la confirmación de esto, de que en mi sentir, que si vos te entregás a la perfección, vas a poder recibir la información. Pero si vos te resistís a que esto de miércoles que tengo, que obvio que te pasa por la mente, porque el programa de emergencia te sentís mal, no hay otra. O sea, si tenés dolor, si tenés inflamación, si te sentís mal, se te empiezan a abrumar la cabeza de pensamientos negativos, que es todo un trabajo, un desafío para estar parado en una fortaleza mayor. Entonces, cuando te llega ese rayito de luz, donde vos podés entregar todo ese malestar, todo ese dolor, y decir que se me presente la perfección y que se me presente la información que sea para mí. Se va a presentar, como decía Su, de esa manera, digamos, como pudiendo acceder a un registro o en una recreación de la realidad cotidiana que te va a mostrar para qué carajo estás viviendo eso. ¿Ves? A eso es donde quería llegar. Que en la relajación, el sistema hormonal, la glándula pineal, la ventana telepática, o sea, todo va a poder funcionar para que la información nos llegue. Entonces, en un punto es la no resistencia para que pueda llegar la información. ¿Qué pasa? ¿Por qué cuando uno, o por lo menos en mi experiencia, cuando le he querido compartir a colegas o personas tal vez de la salud la información de las investigaciones del Dr. Hammer, hay gente que no la puede ni escuchar. Más allá de que hay un montón. Queda menos de un minuto, se nos está por cortar. Siempre nos pasa lo mismo, necesitamos un... Más y más, nos encanta. Terminamos las 5 leyes, así que en breve hacemos lo que quieran. Que cuando hay resistencia la información no puede llegar. Ese quería terminar.